En medio del Océano Índico, existe una isla inmensa, un paraíso verde y salvaje. Pero durante más de 3 décadas, este lugar se convirtió en un reino de terror. Gobernado por una sola mujer. Su nombre era Ranavalona Agui. Una reina que no temía a nada ni a nadie. Una soberana que cerró las puertas de su nación a todo lo extranjero, y que, con mano de hierro, decidió que la supervivencia de Madagascar debía pagarse con sangre. A 400 kilómetros de la costa africana, en medio del Océano Índico, se alza una isla tan grande y misteriosa que los primeros exploradores la llamaron el continente olvidado. Madagascar, tierra de selvas densas, montañas abruptas y criaturas que no existen en ningún otro lugar del mundo. Pero antes de Ranavalona, la reina más temida de su historia, esta isla estaba dividida, enfrentada y a punto de cambiar para siempre. Madagascar no era una nación unificada. Desde hacía siglos, había sido un punto de encuentro de culturas, pueblos bantúes de África Oriental, marineros austronesios llegados desde Indonesia, comerciantes árabes e incluso piratas europeos. Esta mezcla dio origen a un mosaico cultural único y a múltiples reinos que competían por el control de la isla. En el siglo XVIII, el más poderoso de estos reinos era el reino Merina, asentado en las tierras altas centrales. Su capital, Antananarivo, era el corazón político y militar de la isla. Desde allí, los reyes Merina expandían su influencia, pero su dominio era constantemente desafiado por otros reinos costeros y tribus independientes. En esta época, Europa estaba entrando de lleno en la era del colonialismo. Comerciantes y misioneros británicos, así como aventureros franceses, comenzaban a establecer contacto con Madagascar. Algunos buscaban alianzas comerciales, otros, algo mucho más ambicioso, convertir la isla en un bastión colonial en el Océano Índico. Fue entonces cuando apareció Andrian Ampoinimerina, un líder visionario y guerrero implacable. Con una mezcla de diplomacia y conquista militar, logró unificar gran parte de Madagascar bajo la bandera merina a finales del siglo XVIII. Su sueño era claro: Madagascar debe pertenecer a los malgaches. Pero con su muerte en 1810, el reino quedaría en manos de su hijo Radama I y el equilibrio de poder se volvería inestable. Lo que nadie imaginaba es que en las sombras de la corte merina, una joven esposa del rey, silenciosa y astuta, estaba preparándose para reclamar el trono. Su nombre pronto sería sinónimo de terror y resistencia. Ranavalona Agui. Madagascar, 1810. El gran unificador Andrian Ampoinimerina ha muerto. En el trono, su hijo Radama Agui. Con apenas 18 años, Radama es joven, ambicioso, y ya sueña con modernizar el reino siguiendo el ejemplo de Europa. Pero entre las mujeres de su corte, hay una figura que parece pasar inadvertida: la princesa Ranavalona. Ranavalona nació como Ramabo, hija de un jefe local. Su destino cambió el día en que su padre salvó la vida de Andrian Ampoinimerina, entonces príncipe. En agradecimiento, el futuro rey tomó a Ramabo bajo su protección y prometió que un día sería esposa de su heredero. Así, creció dentro del palacio, aprendiendo a leer las intrigas de la corte y a moverse en un mundo donde la supervivencia dependía de la astucia. Cuando Radama ascendió al trono, Ramabo se convirtió en su primera esposa y recibió el nombre real de Ranavalona. Pero el joven rey pronto perdió interés en ella. Prefirió otras esposas y concubinas, y dejó a Ranavalona relegada, algo que ella jamás olvidaría. Radama y abrió las puertas del reino a misioneros y comerciantes europeos. Firmó tratados con Gran Bretaña, aceptó armas modernas y permitió que la educación y el cristianismo se extendieran. Para muchos, era un paso hacia el progreso. Pero para la vieja nobleza merina, era una amenaza directa a sus tradiciones. En 1828, Radama I murió repentinamente. Oficialmente, fue por una enfermedad. Sin embargo, rumores persistieron durante años. Algunos decían que fue envenenado. Lo cierto es que no dejó herederos directos. Según las leyes merina, el Consejo Real debía elegir al próximo monarca y Ranavalona no estaba en la lista de candidatos, pero ella ya había tejido su red. En una jugada magistral, Ranavalona se alió con oficiales militares leales a su difunto padre y a la vieja guardia merina. La noche antes de la proclamación oficial,
arrestó y ejecutó a sus rivales políticos más peligrosos. Al amanecer, la corte no tuvo opción, Ranavalona fue proclamada reina de Madagascar. La joven despreciada por su esposo se había convertido en la mujer más poderosa de la isla. Y su reinado no sería recordado por la paz, sino por el miedo. Tras asegurar su lugar en el trono en 1828, Ranavalona no perdió tiempo en dejar claro que nadie cuestionaría su autoridad. La joven reina sabía que su posición no solo dependía de la corona, sino de la fuerza con la que gobernara. Su primer paso fue consolidar el control sobre la corte. Los nobles rivales, especialmente los que habían apoyado a su difunto esposo Radama fueron vigilados de cerca. Muchos fueron apartados del poder, otros, simplemente, desaparecieron. El mensaje era claro, la reina de hierro había llegado. En el ámbito político, reorganizó la administración, nombró a sus leales en los puestos clave, desde el ejército hasta el comercio. Cada decisión pasaba por sus manos, y poco a poco el aparato estatal se convirtió en una extensión de su voluntad. En el plano económico, impulsó medidas para fortalecer la autosuficiencia. Limitó la presencia y la influencia de comerciantes europeos, fomentando la producción interna. Madagascar debía producir para sí misma y depender lo menos posible de los extranjeros. Una de sus reformas más polémicas fue en el terreno religioso. Aunque al inicio toleró la labor de misioneros cristianos, pronto comenzó a restringir sus actividades, viendo en ellos un peligroso brazo cultural del colonialismo europeo. Al mismo tiempo, reforzó el ejército. Introdujo entrenamientos más duros, exigió disciplina férrea y mantuvo una red de informantes. La reina entendía que la verdadera independencia no se defendía con palabras, sino con armas. En apenas unos años, Ranavalona había pasado de ser una viuda en una corte inestable a convertirse en la soberana absoluta de Madagascar. Un reinado forjado en control, reformas y una visión implacable de independencia. Con su poder ya consolidado, Ranavalona adoptó una política cada vez más hostil hacia las potencias extranjeras. Veía en Europa no socios comerciales, sino una amenaza directa a la soberanía de Madagascar. La reina comenzó reduciendo los privilegios que los comerciantes y misioneros británicos y franceses habían ganado durante el reinado de Radama Los impuestos sobre bienes importados se incrementaron y muchas rutas comerciales se colocaron bajo estricto control del gobierno. En 1835 dio un paso decisivo, prohibió la práctica pública del cristianismo. Para Ranavalona, la religión traída por los misioneros era una herramienta de dominación cultural. Ordenó la destrucción de iglesias, la expulsión de misioneros extranjeros y la persecución de conversos. Este acto provocó la ruptura casi total de las relaciones diplomáticas con Gran Bretaña y Francia. El aislamiento también se reflejó en la política militar. Madagascar fortaleció su armada costera para impedir desembarcos no autorizados y limitó severamente el acceso a puertos. Incluso las embarcaciones que llegaban con fines comerciales eran vigiladas de cerca. Sin embargo, esta política no solo buscaba proteger la isla. Ranavalona pretendía que Madagascar dependiera únicamente de sus propios recursos. Se promovió la agricultura local, se desarrollaron talleres de manufactura y se incentivó el comercio interno. El precio de esta estrategia fue alto. La falta de intercambios con el exterior trajo escasez de ciertos bienes y tensiones con las comunidades mercantiles internas. Aún así, para la reina, preservar la independencia estaba por encima de cualquier dificultad económica. Al finalizar esta etapa, Madagascar se había convertido en una fortaleza cerrada al mundo. Para Ranavalona, ese aislamiento era la única barrera capaz de frenar la expansión colonial que ya estaba devorando África. A mediados de su reinado, Ranavalona instauró un régimen de control absoluto que combinaba represión política, castigos ejemplares y un estricto código de lealtad hacia la corona. Cualquier sospecha de traición o simpatía hacia potencias extranjeras podía significar la muerte. Las ejecuciones públicas se convirtieron en una herramienta de intimidación. Métodos como el ahogamiento, el empalamiento o el abandono en zonas infestadas de animales salvajes no solo castigaban al culpable, sino que enviaban un mensaje claro: la autoridad de la reina era incuestionable. La práctica tradicional del tangena, una ordalía con veneno para probar la inocencia o culpabilidad,
alcanzó su punto más alto bajo su mandato. Miles de personas, desde altos funcionarios hasta campesinos, fueron sometidos a esta prueba mortal. Según registros, en algunos años el número de víctimas superó las 3.000. Los cortesanos vivían en un ambiente de paranoia constante. Un gesto, una palabra o una asociación indebida podían interpretarse como conspiración. Las purgas internas afectaron incluso a miembros de la familia real y antiguos aliados de la reina, quienes fueron destituidos, exiliados o ejecutados. La represión también se extendió al pueblo. Las críticas a las políticas de aislamiento o a los altos tributos podían considerarse sedición. Las aldeas que mostraban resistencia a las órdenes reales eran castigadas con la confiscación de tierras o el desplazamiento forzoso de sus habitantes. Este clima de terror, aunque debilitó la cohesión social, aseguró que ninguna fuerza interna organizada pudiera desafiar su poder. Durante esta etapa, Ranavalona gobernó con puño de hierro, convencida de que la disciplina y el miedo eran las únicas herramientas para preservar su reino frente a las amenazas externas e internas. A medida que pasaban los años, Ranavalona se volvió cada vez más desconfiada. El aislamiento que ella misma había impuesto sobre Madagascar la protegía de las potencias extranjeras, pero dentro de su corte crecía un clima de intriga. Sabía que no todos aceptaban su autoridad absoluta y que muchos veían sus políticas como excesivas. La reina había llegado al poder tras la muerte de su esposo, el rey Radama I, en circunstancias todavía debatidas por los historiadores, y desde el inicio hubo rumores de que su ascenso no había sido del todo limpio. Esa sombra de sospecha nunca la abandonó y contribuyó a moldear su carácter. En palacio, cualquier muestra de deslealtad podía interpretarse como traición. La nobleza vivía bajo una vigilancia constante. Servidores, generales e incluso familiares eran espiados por una red de informantes leales solo a la reina. Los castigos para los acusados de conspirar iban desde la confiscación de bienes hasta ejecuciones públicas. Hubo varios intentos de asesinato documentados, algunos planeados por facciones rivales de la nobleza, otros por oficiales que veían en Ranavalona una amenaza para el futuro de Madagascar. En todos los casos, la reina reaccionaba con dureza ejemplar, arrestos masivos, juicios sumarios y, en ocasiones, ejecuciones colectivas. Su paranoia se extendió también hacia los extranjeros. Temía que agentes de Francia o Reino Unido estuvieran infiltrándose en la isla para derrocarla. Por eso, cualquier europeo que se apartara de las funciones permitidas era vigilado y, si era necesario, expulsado. El resultado fue un clima político asfixiante. Nadie estaba completamente a salvo, y el miedo se convirtió en una herramienta de control tan efectiva como el ejército. Ranavalona logró mantenerse en el trono durante más de 3 décadas, pero lo hizo a costa de crear un reino donde la lealtad se medía tanto en obediencia como en silencio. Hacia la década de 1860, Ranavalona era ya una mujer anciana, pero aún conservaba su autoridad férrea. Sus enemigos internos habían sido neutralizados o vivían bajo una estricta vigilancia, y el país seguía cerrado a la influencia extranjera. Sin embargo, la edad empezó a pesar sobre su salud y su capacidad de gobernar directamente. En esos últimos años, la reina se apoyó cada vez más en un reducido círculo de consejeros leales. Entre ellos destacaba su hijo, el príncipe Rakoto, quien secretamente mantenía contactos con diplomáticos europeos y simpatizaba con ideas más aperturistas. Rakoto comprendía que, si Madagascar no se adaptaba al mundo moderno, corría el riesgo de quedar aislada y vulnerable. Aún así, mientras Ranavalona vivió, no hubo cambios significativos. La reina se mantuvo firme en su política de independencia total y rechazo a las potencias coloniales. Temía que cualquier concesión, por pequeña que fuera, abriera la puerta a la dominación extranjera, como ya había ocurrido en otros reinos africanos y del Océano Índico. En 1861, Ranavalona murió a la edad estimada de 83 años. Su funeral fue un evento majestuoso, con procesiones, cantos y rituales que reflejaban el poder absoluto que había ejercido. La noticia de su muerte se propagó rápidamente, y tanto en Madagascar como en Europa se reflexionó sobre su legado. Para sus seguidores, había sido una defensora implacable de la soberanía malgache, una reina que logró evitar que Madagascar cayera bajo el control colonial durante su reinado.
Para sus detractores, había sido una tirana cuyo aislamiento y brutalidad habían costado miles de vidas y frenado el desarrollo del país. Tras su muerte, su hijo Rakoto subió al trono como Radama II e inició una política de apertura hacia Europa, lo que marcó un cambio radical con respecto a las décadas anteriores. El contraste entre ambos reinados selló la imagen histórica de Ranavalona, una figura tan temida como respetada, cuya huella en la historia de Madagascar sigue siendo motivo de debate hasta el día de hoy. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartirlo con tus amigos. Hasta la próxima, amantes de la historia.